El título del mensaje hoy es Radiografía de la Gracia. Radiografía de la Gracia. Vamos a ver, a desmenuzar los principios de la gracia. Básicamente lo que le da el fundamento a la iglesia, que tiene un fundamento que sale de la Reforma, ¿verdad? Porque la iglesia protestante, como se le llama, o evangélica, ha cambiado mucho desde el momento que se inició, ¿verdad? Ha habido muchas ramas. Todos los evangélicos pues somos hermanos en Cristo si somos convertidos, pero las diferencias existen entre denominaciones y ¿verdad? Así es que vamos a ver qué dice la Biblia sobre los fundamentos de la salvación. Básicamente, tiene que ver con la salvación. Y hay ángulos aquí que son bien importantes porque hay mucha discrepancia entre lo que se interpreta de un lado y de otro. Por ejemplo, nosotros la teología reformada, que es la teología de esta iglesia, de la gracia, creemos que el ser humano murió espiritualmente, no físicamente. Murió espiritualmente cuando se rebeló contra Dios al principio, lo que llamamos la caída. No murió físicamente. Después de pecar, Adán y Eva duraron siglos, tuvieron muchísimos hijos después de Caín y Abel los primeros. Siglos. O sea que si la paga del pecado era la muerte, no fue la muerte física, porque siguieron viviendo por siglos. ¿Qué murió instantáneamente? Murieron espiritualmente. Su capacidad para comunicarse con Dios, su capacidad para ser parte del reino, murió. No pueden escoger a Dios porque ya la parte que podía hacer eso, de estar en comunión con Dios, estaba muerta y está muerta todavía. Así que nosotros decimos que si Dios no interviene y revive el corazón de cualquiera de ser humano, interviene el Espíritu Santo por mera inteligencia o por mera deducción, no hay ser humano con 7 doctorados y 4 premios Nobel que pueda acercarse a Dios. No puede entender. Dice la Biblia, eso dice la Biblia. No es que no quiera, es que no puede entenderlo. Le parecerá ridículo el evangelio, le parecerá obsoleto, le parece que es cosa de gente ignorante, les parecerá que escribieron un chorro de gente que estaba loco, tendrá 20,000 interpretaciones, excepto volverse a Dios. Eso es lo que nosotros entendemos que dice la Biblia. Y que Dios escoge a la gente. Esa parte es importante en la teología, dado que el hombre no puede escoger a Dios porque está muerto, Dios escoge al ser humano. Lo que usted aprende por ahí, en la mayor parte de los movimientos, es que el ser humano no está muerto, porque tiene la capacidad de escoger a Dios como si no hubiera pecado. O sea, sigue vivo espiritualmente y tiene él solo, por capacidad mental, deducción, albedrío, tiene la capacidad de escoger a Dios. Creemos que eso contradice la Biblia y vamos a ver quién tiene razón, ¿verdad? Usted va a ver si lo que dice la Biblia coincide con una u otra idea de las dos que le he presentado. O el ser humano escoge a Dios, o Dios escoge al ser humano. Lo otro es, o la salvación Dios la guarda y es eterna, como prometió Jesús, o la salvación está en manos del hombre, que la tiene que guardar con sus obras. Ahí diferimos. Nosotros decimos, lo de la teología reformada, que el ser humano, la sangre de Cristo es eficaz y da vida eterna, que quiere decir para siempre. Que el ser humano puede pecar, puede ser disciplinado por Dios si peca, pero si es hijo de Dios, no puede perder esa condición de ciudadanía celestial. Eso decimos lo de la reforma. Los otros dicen que si uno no cuida su salvación, pues Dios lo manda para el infierno. O sea que Jesucristo, cuando dijo que yo le doy vida eterna, estaba mintiendo. Porque la única definición de eterno es para siempre. No hay otra posible definición. Cuando usted habla de eterno, está diciendo que es para siempre. Si algo se acaba en 1,000 millones de años, no es eterno.
pero 1.000.000.000 de años es mucho tiempo. Pero se acaba en 1.000. Sí, pues se acabó. Pues no era eterno. Porque si es eterno, no se acaba nunca. Si la salvación es eterna y se acaba, pues entonces el que me la prometió me engañó, mintió, porque me la dio y me la quitó. O sea que estaba diciendo un embuste. Jesucristo, cuando habla de salvación, habla de vida eterna. Por eso los de la gracia creemos que una vez uno es salvo, si es salvo, es siempre salvo para toda la vida. Ahora que en la iglesia hay gente que no son salvos. Claro que hay gente que no son salvos. Para ser salvo hay que convertirse al Señor de corazón, ser sincero y entregarle la vida de verdad, con sinceridad, ¿verdad? El venir a la iglesia no salva a nadie. El ser bautista no salva a nadie de ninguna religión. Solamente ese quebranto que viene por el Espíritu, que uno reconoce a Cristo como Señor y Salvador, pasa de muerte a vida. Eso es lo que nosotros predicamos. Pero como es mucho lo que he hablado, vamos a ver qué dice la Biblia, no lo que dice René Pereira. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 10. Comenzamos ahí y nos ponemos de pie. Efesios 2 del 1 al 10 dice de la siguiente manera. Y siempre aparece ahí en pantalla. Vamos a ver qué dice. Mira qué interesante este pasaje. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Él, Jesús. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás. Ese era a quien pertenecíamos antes de convertirnos. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo el mundo está bajo esa soberanía antes de convertirse a Cristo, bajo la soberanía de Satanás. Entre los cuales, le está escribiendo una iglesia, ¿sabe? La iglesia de Éfeso. Entre los cuales también todos nosotros, incluyendo a los cristianos, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, en pasado, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, dignos de condenación. Éramos por naturaleza, o sea, solamente por haber nacido humano, ya caemos bajo esa maldición de la separación de Dios, porque eso pasó a toda la raza humana. Pero Dios, ahora viene el pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Quiere decir gratis. Es un regalo, no se puede pagar. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que una persona resucitada es una persona que está sentado espiritualmente con Cristo en los lugares celestiales. Eso dice aquí. Y juntamente, que esta gente no se había muerto, al que lo está escribiendo, no está hablando de que están en la gloria. Es una iglesia que estaba en tierra. Se le escribe una iglesia que está en la tierra todavía. Dice, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que ya nuestro nombre está allí, escrito, allí, está allí. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Otra vez gracia quiere decir gratuitamente, sin pagarlo, sin merecerlo. No se puede pagar, no se merece. Por gracia sois salvos, por medio de la fe o de las obras. No, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no de ustedes. Son salvos no de ustedes, es un regalo, un don, es un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. No es porque tú eras bueno, no es porque tú eras mejor que el vecino, no es porque tú no bebías ni fumabas ni hacías poca vergüenza. Si no hacías todas esas cosas, eras pecador y eras hijos de ira, lo mismo que los demás. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo soy salvo, porque yo no soy como el vecino, yo soy bueno. ¿Verdad? Mucha gente cree eso. Tú le hablas del Señor y dice, no, pero eso es para... pastor, predícale a los borrachones, a los que... pero yo soy un hombre de mi casa, un hombre serio. Dice, según la Biblia, estás igual de perdido que el borracho, que el que vende drogas y que la prostituta. Igual. Porque todos somos pecadores. Eso es lo que está diciendo aquí. No por obras, para que nadie se gloríe. Gloriarse es jactarse. En Puerto Rico decimos echárselas. Para que tú digas, yo me salvo, yo soy bueno. Nadie se puede jactar. Porque somos hechura suya,
O sea, somos cristianos porque Él nos hizo cristianos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, para buenas obras. O sea, para que, ¿verdad? Debemos de amar la justicia y no amar el pecado. Esa es la meta, que amemos lo bueno. Las cuales Dios preparó de antemano por medio de ellas. Así que es bien importante vamos a orar y nos sentamos. Padre, no se sientan ustedes, yo no. Gracias, Padre, por esta palabra. Llévanos de la mano a través de ella. Señor, en tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué yo predico de la gracia cada 2 o 3 meses en la iglesia? Porque la gracia es un misterio, le llama la Biblia. Aquí lo van a ver, esa palabra la van a leer, la vamos a leer aquí. Es un misterio. ¿Qué es un misterio según la Biblia? ¿Qué es la salvación por gracia? Es un misterio. Es algo que la mente humana no puede deducir o entender utilizando lógica e inteligencia humana. Si no se les revela, como se está revelando y lo estamos leyendo aquí, no se podría entender. Está fuera del alcance del poder de deducción de la mente humana. Por eso le llamo un misterio. Un misterio es algo que si Dios no lo revela, no se puede conocer. Y la gracia es un misterio. Por eso es que se hace tan difícil de entender a mucha gente, porque es contra naturaleza. Porque la mayor parte de la gente cree, si tú le pasas por ahí a alguien que nunca ha pisado una iglesia, oye, ven acá, ¿cómo tú crees que la gente se salva? Bueno, yo me imagino que los buenos se salvan. O sea, ¿quiénes van a la gloria? Yo me imagino que los buenos van a la gloria y los malos van al infierno. Nunca sabe de una iglesia, nunca ha visto una Biblia, pero su pensamiento dice, bueno, si hay que premiar a alguien, que sean los buenos y a los malos, y suena bonito y lógico y todo, pero hay un serio problema, que la Biblia dice que bueno no hay, todos somos pecadores. La madre ejemplar del año, que se le da un premio por mujer seria, crió 7 hijos profesionales, una mujer de su casa, una mujer de esto, dice, es pecadora y tiene que convertirse a Cristo. No puede llegar allá al cielo. Yo ignoré a Jesús y yo no recibí a Cristo porque yo era madre ejemplar, yo era una mujer de mi casa, de un solo marido y trabajadora. Entonces Cristo murió en vano, fue un abuso del Padre. El Padre es un abusador. ¿Pero por qué usted dice eso? Bueno, porque usted no lo necesitaba. Si la gente se podía salvar siendo bueno, ¿para qué tanto sufrimiento para Jesús? Que el que fuera bueno se salvara y el que fuera malo se condenara. No había que enviar a nadie a sufrir en una cruz como sufrió tanto Jesús. ¿Por qué tuvo que venir Jesús a padecer tanto? Porque no había otro camino. Entonces hay que ir organizando los pensamientos. Y vamos a ver eso en Efesios 1. Eso de que Dios es el que elige, el que salva en su soberanía. Él escoge, es Dios, que el que al Espíritu no le cambia el corazón, no va a venir a Cristo. Dice Efesios 1, del verso 3 en adelante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está escribiendo el apóstol Pablo y dice que nosotros los cristianos, está escribiendo a la gente de Éfeso, fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A Dios cuando nos escogió antes de la fundación del mundo. Le está escribiendo a gente que estaba allí sentado o que pertenecían a una iglesia en esta ciudad. Dice, pero espérate, le está diciendo, ustedes antes de que existiera la tierra, que existiera el mar, Dios ya conocía, el que conoce todo el futuro al mismo tiempo que el pasado, porque Dios tiene todo al mismo tiempo al frente. Tu nombre y tu persona, Dios la separó para Él. Él escogió antes de la fundación del mundo. Tú naces miles de años, o cientos de, yo no sé cuánto tiempo hace de la fundación del mundo. Entonces tú naces, pero si tú eres un escogido de Dios, ya Dios te había escogido antes que hubiera tierra, agua y mar y montañas. Antes que hubiera raza humana, Dios
sabía que iba a poner una raza humana, sabía que esa humana iba a fallar, porque Dios lo sabe todo, sabía que esa raza humana había caer en desobediencia, sabía que el hombre, el ser humano, la raza humana iba a morir espiritualmente, sabía que no tenía esperanza de encontrar el camino a la gloria y al cielo, y él entonces vino a tomar el lugar de un humano en la persona de Cristo para pagar el precio que Dios demandaba de un sacrificio, de una muerte. Porque la paga del pecado era la muerte. Alguien tenía que morir, pero tenía que ser alguien sin pecado. Y no existe un ser humano sin pecado. Por lo tanto, Dios tuvo que hacerse hombre para que un humano sin pecado, Jesús, pagara el precio de la culpa de la raza humana, y de esa raza humana Él ha escogido a quien Él quiere. Eso se llama la soberanía de Dios. Seguimos leyendo. En amor, versículo 5. Habiéndonos predestinado. Predestinado quiere decir destinado, antes de. Destinados de antemano. Quiere decir predestinados, destinados de antemano. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que usted, en algún momento usted se convirtió, pero usted estaba ya predestinado, elegido. El Espíritu Santo iba a hacer algo en su corazón que no hizo en el vecino suyo. Adiós, pero Dios no es democrático. No, seguro que no. Y Dios no se sabe la Constitución de Estados Unidos, sabe todas las cosas del mundo. Pero Él no vive bajo la Constitución de Estados Unidos, Él es soberano. Él no tiene que igual para todo el mundo. La democracia es un invento de los hombres. La palabra de Dios nunca revela a un Dios democrático, revela a un Dios soberano. Y lo vamos a ver aquí. Primero, estamos tan condicionados a esa carta de derechos que pensamos que si Dios no entra en la carta de derechos es que Dios es injusto. No entendemos lo que es soberanía. Y que Dios tiene misericordia cuando Él escoge a gente. No tiene que escoger a nadie porque todos no merecemos lo mismo. Bueno. Para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice después, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Eso se llama soberanía. Yo lo determino así, en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que están en la tierra, toda potestad les dada a Jesús. Eso quiere decir eso. En Él, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Está hablando de los hebreos. En Él también vosotros, está hablando de los gentiles, los que no eran hebreos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. La palabra es la misma para todo el mundo. Es la semilla que llama la parábola del sembrador, pero los corazones que la reciben, esa semilla, esa palabra, no son los mismos. Hay corazones preparados y hay corazones que no están preparados. Los que han sido preparados por el Señor, que es lo que está diciendo aquí, elegidos, predestinados, entienden, se doblegan, reconocen que son pecadores, le entregan su pecado al Señor, se arrepienten, invitan a Jesús a venir a su corazón. Los que no son elegidos no entienden, les parece locura el evangelio, les parece locos los que estamos en el lado de acá, porque no entiende, no puede entender. No es cuestión de inteligencia, puede ser un genio, premio Nobel, y no entiende. Si no está iluminado por el Espíritu Santo, no va a entender, porque está muerto espiritualmente. Solamente los que Dios les revive el corazón van a poder entender el evangelio. Bueno, una de las cosas es la eficacia, segundo punto,
la eficacia de la sangre de Cristo. Hay la interpretación de que la sangre de Cristo es un pronto pago. Tú te conviertes, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo te quita el pecado. Pero eso es un pronto pago. No pagó la deuda. El resto de los pagos los tienes que pagar tú. El resto de tu vida tratando de ganarte el cielo con santidad. Eso parece espiritual. Suena, Señor me salvó, pero ahora sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es verdad, ese verso es verdad. Pero ¿sabe qué quiere decir ese verso? Sin Cristo nadie verá al Señor. La santidad es Cristo en el corazón. No es tu santidad, es la santidad imputada por Cristo. Es el Espíritu Santo que vino a morar a ti. Eso es lo que te hace a ti un santo, los santificados en Cristo Jesús. Es una santidad por posición y no porque tú no falles, porque tú seas perfecto. Pero cuando uno predica eso, entonces busca unas cosas que uno puede cumplir en la iglesia y eso le llama santidad. Ayunar, como los fariseos. Ayunar, orar mucho, manera de vestir, la manera de esto, la manera de, ¿verdad? No beber, no fumar, no correr con mujeres o con hombres, ¿verdad? Hacer unas cosas, 8 o 10 cositas que uno hace, que en ciertos ámbitos eso es que tú te graduaste. Ya uno puede andar con el pecho hinchado por ahí porque ahora tú eres santo y tú te vas. Porque tú hiciste esas cosas que son casi todas externas y se te olvida que los pecados, dijo Jesús, que de la abundancia del corazón es que se habla la boca, porque del corazón es que salen los malos pensamientos. Y como yo le digo a la gente, Adán perdió el acceso a la gloria por un pecado, y Eva, un pecado. Dice Santiago en 2:10, que si una persona guardare toda la ley y pecare en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Como a mí me gusta usar la hipérbole o la exageración para poner ejemplos que se entiendan. Si tú duras 500 años, ¿verdad? Te convertiste a los 50 y vas a durar 500. Y cuando tenías 327 años, pecaste una vez, ya tú no irías a la gloria. Si fuera así, si el pecado estuviera en tus manos, si la salvación estuviera en tus manos, un solo pensamiento malo, acabó. Por eso es que lo que nos queda es la gracia, es refugiarnos en los brazos del Señor, es alabar su nombre, porque siendo nosotros hijos de ira, lo mismo que los demás, Dios nos perdonó, nos salvó, nos sentó en lugares celestiales con Cristo, nos llama a hijos y no se avergüenza de llamarnos hijos. Dice la Biblia, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que la iglesia, en el aspecto de posición, somos los santos del Señor. Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Si tú te convertiste, tú eres de los santos del Señor. No estás vestido de ropa blanca. En la vida cotidiana, mientras caminamos por el mundo, nos ensuciamos los pies. Para eso Dios abrió la confesión. Y donde dice que si alguien dice que no, a cristianos, le dice Juan en la primera epístola, el que diga que no tiene pecado es mentiroso, cristiano. Te lo voy a poner como lo que quiere decir. Tú, cristiano, si dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. Y no solamente tú eres un mentiroso, si dices que no tienes pecado, le dices mentiroso a Dios. Así es que dice Juan. Te lo repito, en parafraseo, como lo vamos a leer ahorita. Lo que dice Juan, tú, cristiano, porque hijitos míos, le está escribiendo a la iglesia, si tú dices que no tienes pecado, eres un embustero, un mentiroso. Y no solamente tú eres un mentiroso, sino que le dices mentiroso a Dios porque Dios dice que somos pecadores. Así que la gracia implica coger toda esa naturaleza humana, recibir ese perdón, regocijarse en esa relación indisoluble y eterna, que es la salvación del alma, para siempre. Eterna, porque la sangre de Cristo es eficaz para perdonar pecados. Vamos a ver lo que dice aquí en una conversación en Juan capítulo 10.
Juan capítulo 10, del verso 22 al 30, dice de la siguiente manera. Escucha cómo Jesús habla con los judíos. ¿Y qué le dice él? Porque ellos no creen. Jesús explica por qué ellos no creen. Lo veían hacer milagros y todo, pero él le dice una razón por la que no creen. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No solamente yo se lo he dicho, sino que ustedes me han visto limpiar leprosos, darle vista a los ciegos. O sea, ustedes han estado por aquí, cuando yo he estado por aquí me han visto hacer un montón de milagros, pero ustedes no creen. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Como no son elegidos, no pueden creer. Los que Dios no elige no pueden creer. No soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, los que son míos, oyen mi voz. Esos oyen mi voz. Y yo las conozco, o sea, el que las elige, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Quién le quita a un cristiano a Dios? El diablo. Pero se dice que estamos en las manos de Jesús y en la mano del Padre. Nadie. A Dios, pero ¿y cuántos cristianos han perdido la salvación? Nunca, ninguno. Algunos Dios los ha quitado la vida por desobedientes. La Biblia narra casos donde Dios dijo: me lo llevo. Dios puede provocar una disciplina terrible. Cristianos desobedientes han pasado por enfermedades terribles y montones de sufrimientos, porque retar a Dios tiene consecuencias. No estamos diciendo que usted se puede burlar de la santidad de Dios porque hay seguridad de salvación. Porque retar a Dios tiene consecuencias y Dios disciplina al que ama también. Pero no está tratando con su salvación, está tratando con su comportamiento. En algunos casos dice: me los llevé, me los voy a llevar. Algunos ya han muerto, está en el pasaje, está en 1 Corintios, siendo castigados por Dios, han muerto, duermen, han muerto, siendo castigados con Dios para que no sean condenados con el mundo. Me los llevo, pero me los llevo para mí, pero los saco del medio. Entonces, la realidad es que cuando tú miras la Biblia, tú dices: entonces Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes no creen porque no son inteligentes, ustedes no creen porque no conozcan religioso, ustedes se saben el Antiguo Testamento de memoria. Ustedes saben por qué no creen, porque no son de mis ovejas, no son predestinados, no son elegidos. No pueden entender, eso le está cerrado. Al que no es elegido, el entendimiento del reino le está vedado. No lo puede entender. Vamos a ver si eso es consistente con otros versículos, ¿verdad? Bueno, así que vamos a establecer ese hasta ahí, ¿verdad? Vamos a establecer eso ahí. ¿Y qué de los que se apartan para siempre? Hay personas que usted quizás ha conocido. Aquí hay un legislador que fue pastor y ahora es enemigo del evangelio, de la iglesia. Y le gusta y está en contra de los valores y de todo lo que tenga que ver con los principios divinos. Y era una vez pastor, pero no era un elegido. Era pastor sin ser un elegido, sin ser salvo. Porque el que se levanta en contra de la iglesia y de la palabra y del evangelio, pues es que es inconverso. Dice: pero usted no acaba de decir, pastor, que el cristiano una vez cristiano. No, yo estoy diciendo que el que se convierte es cristiano para toda la vida. Pero no estoy diciendo que todo el mundo que está en una iglesia, ni aunque sea pastor, se ha convertido al Señor. Mira lo que dice Primera de Juan,
en el capítulo 2, verso 18 al 20. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice, ya, aunque el anticristo no ha llegado, pero hay gente que son anticristos, son enemigos de Jesús, enemigos de la cruz, enemigos de, ¿verdad? Y dice, mira qué versículo interesante, porque habían unos que se habían ido y eran enemigos de la iglesia cuando se escribe esto. Y entonces está explicando por qué se fueron. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Quiero decirle, dice Juan, que no todos los que están sentados en un banco de la iglesia son de nosotros. Y muchos se van a ir y después no querrán saber del Evangelio, se convierten en enemigos de la iglesia. Y tú dices, pero si estuvo en el Evangelio, pero no era. Tenía el label humano de miembro de la iglesia tal, la iglesia bautista de Glenview, la iglesia tal. El label, la etiqueta, pero no tenía las arras del Espíritu Santo, que es lo que es la marca del creyente. Es que una vez usted, en el momento que usted se convierte a Cristo, que el Espíritu lo convence y usted se convierte, el Espíritu Santo viene a morar en usted para siempre. Pero no quiere decir que todo el que ha hecho una aparente profesión de fe la ha hecho con sinceridad y realmente se ha arrepentido y ha recibido a Cristo como Señor de su vida. No todos han hecho el proceso de la manera genuina. Usted puede ser el pecador más grande del mundo. Usted no tiene que ir allá a primero dejar los vicios para después entregarse. Usted puede estar borracho y entregarse a la iglesia y ser sincero. Y muchos lo han hecho así, endrogado y todo. Pero muchos que son personas de buen comportamiento, de buena reputación, sin embargo, se convierten en religiosos hipócritas y nunca se convierten al Señor. Eso lo conoce Dios, yo no. ¿Quién es y quién no es? Eso es el Espíritu Santo el que lo sabe. Como le digo, uno de los enemigos más grandes que tiene el Evangelio en Puerto Rico es un ex pastor. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y le está diciendo, no se sorprendan. No se sorprendan que después usted ve que salió y estaba de esto y se fue por ahí. Hay pastores haciendo declaraciones ahora de estilos de vida vergonzosos y cosas que la sociedad está aceptando porque la Biblia condena. Ellos están uniendo a todo eso, están diciendo que ellos ahora ya no creen lo mismo que creía la iglesia antes, que ellos ahora están más modernos, son más maduros, han evolucionado, usan muchos términos, pero es para vivir en pecado que usan eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Digo esto para que usted entienda que yo no estoy diciendo que dentro del cuerpo de Cristo no hay hipócritas. Siempre los ha habido. Gente que es un hipócrita en la cultura griega. En el teatro griego, esa palabra viene del teatro griego, es un término del teatro griego. Hipócrita era, los artistas en el teatro griego no ponen cara de acuerdo a las circunstancias, como hacen los artistas que usted ve en las películas, las novelas, usted ve por televisión, que si tiene coraje, pone cara de coraje, está contento, se ríe, y tiene miedo, ¿verdad? Pues allá habían máscaras. Una máscara con cara de terror, una máscara con cara de alegría, una máscara con cara de ira, una máscara con cara de indiferencia, ¿verdad? Muchas máscaras. Y el actor se ponía la máscara del papel que iba a representar. Si era coraje, cogía la máscara que quiere decir que él cambiaba de cara de acuerdo al papel que le tocaba representar. Entonces se le llama hipócrita a aquel que pone cara, una cara que no es sincera, que es una máscara. Puede representar
Siendo indiferente puede aparentar que te ama. De embuste lo está haciendo, de mentira, pero lo puede representar. Siendo un traidor puede aparentar que es amigo tuyo. Y usa la máscara de simpatía y de afabilidad para ganarse tu confianza, para después darte el cantazo. Eso se llama hipocresía, usar máscaras en la vida, no ser transparente, genuino. Pues en la iglesia siempre ha habido hipocresía. Eso es así. Hay quien está en el evangelio para lucrarse del evangelio. Ve el evangelio y la iglesia como una manera de enriquecerse sacándole el dinero a la gente. Hay quien está en la iglesia y es un pedófilo. Ustedes saben la historia de cuántos se ha acusado a gente, pastores y sacerdotes, de eso. Ahí que está en la iglesia es un depredador de mujeres. Está en la iglesia. Hay que estar en la iglesia y se tumba dinero de la iglesia y lo usa por ahí escondido y se lo lleva. Esas cosas pasan. Pero hay gran cantidad, la mayor parte de los que son líderes de la iglesia son gente íntegra y honesta. Lo que pasa es que siempre hay su manchita en todas partes. En la familia, ¿verdad? A veces todo el mundo es buena gente y sale uno lo que llaman una ovejita negra de la misma familia que todos los demás son bien buenos y bien serios. Eso pasa. Pues también pasa en la familia de la fe. Así que eso no debe perturbar mi fe, ¿verdad? Porque el Señor me dice que junto con el trigo crece la cizaña también, que es una hierba mala. Así que Dios me advierte de esas cosas. Bien, así que lo que hemos probado es primero tratar de probar que el hombre muere espiritualmente, ya que físicamente no murió. Algo murió en el huerto, fue espiritualmente. Esa muerte espiritual pasa a todos los hombres. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios en su compasión, antes de la fundación del mundo, Él se propone levantar un pueblo para la gloria de su nombre, que lo va a levantar a través de la historia de la raza humana. En un momento determinado se llenará ese cupo que Dios conoce esa cantidad de gente y quiénes son. Y se cerrará la puerta. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo termine de convencer de pecado, más nadie se puede convertir. Porque no se puede convertir nadie por razonamiento humano si el Espíritu Santo no interviene. Entonces vienen otros juicios finales. Ya estamos, cuando eso ocurra, cuando la iglesia se termine, la iglesia poco tiempo después se va. Dios sabe cuándo después. Con el Señor. Muertos y vivos. Los muertos resucitan con un cuerpo glorificado, no con el cuerpo que llevaron a la tumba, y los vivos se transforman como el cuerpo que están recibiendo los muertos, un cuerpo glorificado, y dice la Biblia, se levanta la iglesia de toda la historia y Cristo baja y nos encontramos en el aire y nos vamos con el Señor. ¿Quiénes se van? Los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los predestinados. ¿Quiénes son los predestinados? Los que Jesucristo, las ovejas que oyen su voz. ¿Por qué oyen su voz? Porque el Espíritu Santo, como eran escogidos, les iluminó, les revivió el espíritu muerto para que pudieran entender y creer. Ok. La gracia nos quita toda pretensión de habernos ganado el cielo y nos postra delante de Dios. Como dice Efesios 2, vamos a ver otra vez aquí, Efesios 2 nos quita toda pretensión. Efesios 2, del 8 al 10, dice de la siguiente manera, y vamos a leer ahora, 2 del 4 al 10. Pero Dios que, ya lo habíamos leído antes, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarle a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Pero la gracia se extiende a muchas líneas diferentes. La gracia de la gloria venidera en Romanos 8, yo le llamo la gracia venidera. Romanos 8, del verso 14 en adelante, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Eso lo hemos hablado. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Cuando uno recibe al Espíritu Santo, se convierte, uno recibe el espíritu de adopción. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, las arras. Ya yo soy miembro de la familia de Dios. No, yo no soy un miembro de la Iglesia Bautista de Glenview. Sí, eso puede ser. Pero lo que dice aquí que ocurre a nivel celestial es que yo he sido adoptado en la familia de Dios. No un feligrés, un miembro, un hermano de Cristo. Dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y que dice ahí, fíjate lo que dice, nos hizo sentar, ¿verdad? El Espíritu de porque llamamos Abba Padre. Abba quiere decir papito. La palabra que usan los hebreos, los niños, para el papá, Abba es papito. Dice, ahora tú te convertiste, tú le tienes un papito, tú eres miembro de la familia. Y con los hijos cabezones y testarudos y de esto, los papás vegan, no le dan una patada al hijo y lo cambian por otro. Tiene que bregar con ese hijo porque es su hijo. Lo tiene, es miembro de su familia. Se porta mal o se pierde bien. Los padres responsables trabajan con ese niño, con sus travesuras, con su maldad, con su rebelión, porque es su hijo. Dice, así es el padre. Ha sido recibido ahí y eres miembro de la familia de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Quién es el que cohereda? Cohereda quiere decir heredero juntamente con. Co quiere decir igual, juntamente con Cristo. Porque somos su cuerpo, la iglesia es su cuerpo. Y donde Él vivió y recibió gloria, nosotros tenemos el mismo camino. Vivimos, peregrinamos por esta tierra y también recibimos gloria. Tenemos una herencia. Él tenía una herencia, claro, si Él es soberano, Jesús. Nosotros estamos con Él. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Coherederos con Cristo. Si también herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para la gente que mente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros han de manifestarse. ¿Qué quiere decir eso? Eso es estos son versículos bien bonitos. Dice, no importa lo que tú estés pasando, no importa tu enfermedad, no importa la soledad, no importa tu problema económico, no importa tu defecto físico, no importa las traiciones, los sufrimientos que tú lleves por la vida, no importa lo que estés pasando. Dice, eso no es comparable con la gloria venidera. Mira, tú estás aquí, te quedan 1, 5, 10, 20, 40, 50 años más, lo que sea, 60, lo que sea, el tiempo que te quede. Pero tú eres cristiano, tú tienes una morada celestial. Jesucristo le dijo a los discípulos, no tengan miedo. Creen en mí, crean también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Jesucristo nos ha preparado lugar. Nosotros tenemos una herencia. Pero si eso es si tú la guardas, si te portas. Claro que es la meta es portarse bien. Claro, Dios abomina el pecado. Pero esa herencia no está a la disposición de Satanás, es que nadie le puede arrebatar un hijo de la mano a Dios. Eso es parte, todo eso es parte de la doctrina de la gracia. Todas esas cosas son eso. Está la gloria venidera, está la gracia de la confesión, porque Dios nos dejó en un cuerpo y nos dejó en unas debilidades, ¿verdad? Y entonces en Primera de Juan, capítulo 1, del 8 en adelante, habla de la gracia de que tú, cuando fallas, hay una puerta abierta para pedir perdón, siempre. Pero mira lo duro que son estos versos. No te creas que es tan blandito. Mira lo que dice. Dice, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta carta está escrita a cristianos. Está diciendo, cristiano, si tú dices que tú no tienes pecado, que tú te vas porque tú no pecas, tú eres santo, tú te engañas y la verdad no está en ti, estás mintiendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira el consejo, no te alardees de santidad. Examina tu corazón que vas a encontrar algo que tiene que cambiar. Oye, y ese coraje que tú tienes con la mala sangre que tienes con el vecino, que no lo puedes ver ni de pintura, pues eso es pecado, el odio es pecado. Pero yo pensaba que el odio era emborracharme y usar drogas. No, odiar al vecino, odiar al papá que te daba patadas cuando chiquito y se fue. Eso es pecado también. ¿Sabe qué es eso? Odiar al esposo que te abandonó y se fue con otra, eso es pecado. Hay que pedir perdón por eso. Desear el carro que tiene el vecino o la casa que tiene aquel otro, eso es envidia, la envidia es pecado. O sea que tú te crees que pecado nomás es sexual y es droga y es eso. No, pecado es un montón de cosas. Todos somos pecadores. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Eso es peor que tú ser mentiroso. Primero decía que si tú decías que no tienes pecado, tú eres mentiroso. Ahora dice, si tú dices que no tienes pecado, le dices mentiroso a Dios. Que es más malo que tú ser mentiroso. Porque Dios dice que tú eres pecador. Si confesamos nuestros pecados, versículo 8, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el cristiano en esta imperfección siempre tiene la alternativa de cuando falla, cuando está haciendo cosas que no debe, dobla las rodillas, Señor, yo necesito ayuda. Es una oración bien espiritual. No es espiritual la del fariseo, ay Señor, yo te doy gracias que yo no soy pecador como la de... Dios no oyó esa oración del fariseo que decía, yo no soy pecador como los demás hombres. Dice, Dios ni lo oyó. Pero si tú dices, Señor, he tratado y siempre vuelvo a repetir los mismos errores, Señor, pero esta debilidad me domina, Señor, yo necesito ayuda, yo te amo, pero yo estoy viendo que yo sigo haciendo los mismos defectos, Señor, ayúdame, estoy como en un atolladero, necesito ayuda. Es una oración espiritual porque tú estás siendo sincero. Y entonces te propones, ayúdame, yo quiero cambiar, quiero dejar esto. Es una gracia que esté esa puerta abierta. Porque Dios, un Dios santo podía decir, mira, te salvé y ahora fallaste, fastídiate ahora, nadie te mando a fallar. Pero no es así. Siempre está abierta la puerta de la confesión. Ahora hay algo que usted tiene que entender y vamos a volver a regresar a eso. Los no elegidos no pueden entender. Y quizás con esto tengamos que terminar. En Primera de Corintios, capítulo 2, verso del 6 en adelante. Mira, que ya lo habíamos dicho antes, pero vamos a enfatizar. ¿Por qué la gente que no es elegida, que el Espíritu Santo no interviene en ellos, no pueden entender, no pueden convertirse? Mira lo que dice aquí. Dice Primera de Corintios 2, del 6 en adelante. Escribe el apóstol Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este mundo, siglo que es el mundo, no de este mundo ni de los príncipes de este mundo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso es una sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes, los que reinan, ¿verdad?, de este siglo, de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si Herodes, Pilato y los romanos y toda esa gente hubieran sido iluminados, hubieran sido la iluminación del Espíritu Santo, se lo hubiera revelado quién era ese que estaba ahí, no lo hubieran matado. Pero ellos vieron un hebreo loco y lo crucificaron. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que no ha subido a la mente, al corazón del hombre, Dios las ha preparado para los que le aman, para los de él.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué podemos entender? Porque Dios nos ha tocado con su Espíritu. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora mira el contraste del hombre que no es tocado por Dios, que no tiene ese toque, no es elegido. Pero el hombre natural, se llama el hombre que no tiene toque sobrenatural, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No dice que no quiere, no las puede entender el hombre natural, porque se han de discernir espiritualmente. Al que no tiene la iluminación del Espíritu Santo, no las puede discernir. Le está vedado. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vamos a ver el caso de Judas. Judas vio a Jesús caminar sobre el agua. Usted tiene que pensar que estaba tratando o con un retardado grave, Judas, o con uno que no era, como Jesús dijo, uno de vosotros es diablo. Y se refería a Judas. Todos ustedes están conmigo, 12, pero hay uno de ustedes que es del diablo. Jesús sabía quién era. Ese nunca fue convertido. Y Jesús lo escogió así a propósito porque tenía que haber un traidor, porque estaba profetizado que uno de los de él lo iba a traicionar. Así que Judas fue escogido intencionalmente para ser el traidor, para ocupar ese triste, dice. Judas vio a Jesús caminar sobre el agua. Lo vio resucitar a un muerto podrido de 4 días de muerto. Lo vio calmar una tormenta con solo una palabra. Usted se imagina que a mitad de María, cuando estaban las brisas a casi 180 millas por hora, alguien se paró y decía, ya, basta, ¡pum! Se acabó. Y una brisita bien suavecita. O sea, Dios, pero con una palabra. Pues eso hizo Jesús en el mar. Vio calmar la tormenta. Le vio dar de comer a 5,000 personas con unos pedacitos de pan y unos poquitos peces. Y sobraron unas canastas después que comió todo el mundo. Lo vio levantar paralíticos, lo vio sanar a leprosos, le vio dar vista a ciegos, le vio liberar a montones de endemoniados. Y aún así, no era. Si uno que ve todas esas cosas no se puede convertir, usted se da cuenta que los milagros pueden impresionar al que tiene el corazón preparado y puede ir caminando hacia Dios. Pero al que no es preparado, a Judas no le impactaron en lo más mínimo. Usted está rodeado de personas, yo estoy rodeado de personas, incluyendo en mi familia, ¿verdad? He tenido personas en mi familia que no se dan. Yo era un bohemio, yo estaba camino a, ¿verdad?, una vida de bohemia, de calle, de poca vergüenza. Hay quien me ha conocido y es un elegido de Dios y dice, oye, yo vine a la iglesia porque yo he visto lo que Dios ha hecho en tu vida. Al que es elegido se fija y el Espíritu le vuela, mira lo que yo puedo hacer contigo también. Al que no es elegido le resbala lo que pasa. Para las cosas espirituales tiene piel de acero. No le entra. Representando y terminando, la gracia nos habla de que estamos muertos todos, que la paga del pecado fue la muerte espiritual, que el hombre tiene voluntad propia, pero libre albedrío para escoger a Dios, no. Tú puedes escoger ir al cine, pues tú tienes voluntad. Tú puedes escoger estudiar enfermería en vez de educación. Tú puedes escoger salir con Lola y no con Juana. Tú tienes voluntad, pero cuando se trata de escoger a Dios, estás muerto. Ahí no. Esa voluntad no existe. Tiene Dios que intervenir, que es lo que nos ha enseñado la Biblia. Cada persona convertida en el mundo ha tenido una intervención del Espíritu Santo.
El 100% de las personas que se han convertido a Cristo, el Espíritu Santo ha intervenido en ese proceso. Si no, no ocurre. Qué interesante, ¿verdad? Esto, el tema de la gracia. Pero a mucha gente lo pone grave. Y tú tienes una formación de arminiana, donde el hombre es el que escoge a Dios, donde tú tienes que guardar tu salvación porque si no te vas para el infierno, porque no depende de la sangre de Cristo. O sea, esas cosas te pone, a veces le da hasta molestia. No vayas a esa iglesia porque esa gente son, ¿verdad?, de doctrina falsa. Y no importa que usted piense eso. Si hay algo yo entiendo es que yo predico por la palabra, no para ganar concursos de popularidad, sino por lo que yo entiendo, que es la palabra de Dios. A uno les va a gustar y a otros no les va a gustar. Pues, no se preocupe, le autorizo a que le dé coraje conmigo, pero no me va a molestar a mí que usted le dé coraje conmigo. Recuerde que lo que se transmite aquí es el culto de una iglesia. Este no es un programa para el mundo. Lo ve el mundo porque se transmite por televisión y a través de satélite y se transmite por YouTube y todo eso, Facebook, todos los sistemas que hay de internet, pero es un culto de iglesia. Yo le estoy predicando hoy, domingo, a la iglesia. Todo lo que usted ve en televisión son las predicaciones de una iglesia, que no coinciden necesariamente con las predicaciones de su iglesia. Pero usted tiene un pastor, yo no pretendo que usted se rebele contra su iglesia ni contra su pastor. Pero yo a la gente mía le tengo que enseñar la gracia de Dios. Porque ese es fundamento de esta congregación. Amén. No sé si aquí hay alguna persona o a través de los medios puede llamar a los teléfonos. Hay que convertirse a Cristo, eso no se quita del medio. El Espíritu Santo es el que produce eso. Yo predico, pero yo no puedo forzarlo a usted a que usted entienda. Usted entiende si Dios lo ilumina. Si Dios no lo ilumina, no va a entender. Y eso, pues yo no puedo intervenir en eso, porque yo no soy el Espíritu Santo.